Relatos Reddit presenta. ¿Qué deliciosa venganza has llevado a cabo? Parte 2. Hola, me presento, mi nombre es Sharon, así me hago llamar aunque mi nombre real es Thomas. Cuando miré el hilo sobre alguna deliciosa venganza, quise participar inmediatamente y después de meditar algunas anécdotas me decidí por una. Para empezar, debo decir que soy de Nueva York y actualmente tengo 29 años, vengo de una familia muy religiosa. Desde que tenía alrededor de 15 años me di cuenta que sentía una atracción por otros hombres, creo que era más fuerte por los hombres que por las mujeres en ese entonces. Al pasar de los años esta atracción fue creciendo. Un día, por curiosidad y aprovechando que mis padres no estaban, ingresé a un portal de citas que hace años fue muy popular. Tenía un amigo que fue el que me lo recomendó, claro que con la intención de conocer a alguna chica, porque en realidad nadie sabía mi secreto. Mi padre era consciente de lo que podría llegar a buscar en línea, ya que me había amenazado con que buscar algún tipo de pornografía me condenaría al infierno para toda la eternidad, entre muchos argumentos religiosos, que al principio solían asustarme, pero después de un tiempo no les tomaba importancia. Aunque siempre tomaba mis precauciones, como por ejemplo la hora en que llegaba mi padre y mi madre, el borrar el historial comprometedor, porque si llegaba a borrar todo el historial sería muy sospechoso, ya que mi padre solía revisar casi a diario la computadora. Después de unas semanas de indagar en el sitio de citas, conocí a un hombre algo mayor que yo, podría decirse que tenía la edad de mi padre. Después de un tiempo de hablar compartimos información más personal, como nuestros nombres reales, y la ciudad donde vivíamos. Resultó que vivía en Los Ángeles, y su nombre es John. Al saber que yo soy de Nueva York, me dijo que tendría un viaje de negocios en la ciudad, y que si podríamos vernos para conversar en persona. Muy nervioso acepté la invitación. Recuerdo que el día en que nos conocimos, llegué al lobby de su hotel, donde se hospedaba. Mi primera impresión fue que era una persona muy vieja, aunque al principio me llevé una decepción. Su forma de hablar y su manera de vestir tan elegante hizo que me interesara bastante por él. En fin, nos vimos un par de veces más en el lapso de 2 meses, hasta que comenzamos a tener relaciones. Por lo general John solía hospedarse en hoteles muy lujosos, pero para nuestros encuentros íntimos mandaba taxi a recogerme a mi domicilio, y siempre nos veíamos en un hotel de mala muerte, con la intención de que nunca nadie me reconociera por esos lugares ni a él. Al ser nuevo en todo esto, era lógico que no sabía mucho, ya que nunca había intimado con alguna mujer y menos con un hombre. John me decía que era lo que más le gustaba de mí. La verdad, desde que lo conocí empecé a sentir la necesidad de estar siempre con él, porque me escuchaba, me apoyaba con dinero y regalos, me aconsejaba a decirle a mis padres sobre mis gustos. Yo siempre le decía que ellos no tienen ni la más mínima paciencia, y que en cuanto llegaran a saber que yo era gay, tendría muchos problemas con ellos. Cuando comenzaba a preguntarle sobre su vida personal, me decía que él era soltero, sin familia, que desde muy temprana edad fue huérfano, y de manera rápida me cortaba la conversación. Sabía que había algo raro en él, pero en ese momento no quería darme cuenta, porque me sentía muy feliz a su lado, y lo menos que quería era molestarlo o incomodarlo. Al pasar un año de frecuentarnos me empecé a dar cuenta que John tenía un problema algo serio con el alcohol y con la cocaína. Nunca me gustaba que se emborrachara y drogara en nuestras citas. En cuanto a mis padres, recuerdo que solían preguntarme sobre si estaba saliendo con alguna chica, ya que mi comportamiento debido a John comenzaba a delatarme. Cualquiera pensaba que yo era heterosexual. En fin, pasó mucho tiempo y dejé de frecuentar a John. No contestaba sus llamadas ni sus mensajes, porque nunca me gustó esa parte de las drogas de él, y ya que las últimas veces que nos vimos solo era para beber alcohol, y es algo que a mí no me gustaba. Cuando ingresé a la universidad en otra ciudad, estuve más despegado de mi familia, y mi mundo cambió de una forma extravagante. Miraba que los chicos y chicas podían salir con quien quisieran y no tendrían que esconderse de nadie.
Todo para mí era un mundo nuevo, porque venía de un ambiente familiar, muy apegado a creencias religiosas. Empecé poco a poco a frecuentar antros nocturnos con amigos, me preguntaba por qué me había perdido todo esto, cómo empezaba a vivir mi nueva vida. John ya no me importaba, lo único que sí extrañaría sería su dinero y sus regalos. Comencé a salir con muchos chicos de mi edad, sin comprometerme del todo con ellos porque sabía que tarde o temprano las relaciones terminarían y no quería salir lastimado. Recuerdo que constantemente recibía consejos de amigos, donde tenía que decirle a mis padres sobre mi vida. Yo siempre les contestaba que no los conocían, lo fanáticos religiosos que eran. Lo único que podía hacer es esperar y tomar mucho valor para contarles algún día. En fin, a solo un año de salir de la universidad, recibo un mensaje de mi padre en donde me decía necesitaba hablar urgentemente conmigo. Me preocupé por el mensaje bastante, pero tendría que ir a verlos. Pedí a la universidad un par de días y me disculpé con los maestros. Les dije que cuando regresara me pondría a la par con mis compañeros. Solo tendría que resolver un problema familiar. Hice mis maletas y regresé a Nueva York. Cuando llegué a mi casa, a la primer persona que vi fue a mi madre, llorando desconsoladamente en la sala principal, y después a mi padre que se encontraba de pie esperando a que tomara asiento. Pensé en muchas cosas, la muerte de alguno de nuestros familiares, una noticia desgarradora, que necesitaban decirme en persona. El primero en hablar fue mi padre y sus palabras fueron: ¿es cierto que eres un asqueroso homosexual? Yo estaba completamente confundido y sin dudarlo dije que no, que para nada, que sí, porque me había preguntado eso. Con un tono de voz muy fuerte me preguntó de nuevo: ¿eres un maldito homosexual? Quiero que me respondas. Le volví a decir que no, que para nada, que yo era heterosexual y que por ende me gustaban las chicas. Mi madre incontrolablemente no dejaba de llorar, diciéndome que sí, que habían hecho mal ellos como padres, para ser lo que yo era. En ese momento no podía decir ninguna palabra, porque sentía que no podía seguir mintiendo, tenía que decirles la verdad, pero solo bajé la mirada. Después mi padre me dijo que tome mis cosas y que me largue, que no tengo el derecho de regresar nunca más a su casa. Para ese momento todas mis cosas se encontraban en la sala metidas en maletas y bolsas. Sollozando las tomé y diciendo en voz baja: lo siento, lo siento, lo siento. Caminé un par de cuadras derramando lágrimas, sin saber a dónde ir o qué hacer. A la escuela no podía regresar, porque estaba pagando mi educación con la ayuda de mis padres, y sin esa ayuda era lógico que no podría pagar más. Tenía un poco de dinero ahorrado, y con eso me quedé en un motel por algunos días, pensando que tal vez el coraje de mis padres se pasaría y podrían perdonarme. Pasaron los días mientras me quedaba sin efectivo. Trataba de llamar a mis padres para darles una explicación, pero no me aceptaban las llamadas, y cuando los visitaba no abrían la puerta. Hice algunas llamadas a amigos que los conocía de toda la vida, sin embargo nadie me contestó y los que me contestaron se negaron a apoyarme. Lloraba todas las noches mientras trataba de dormir, preguntándome qué fue lo que pasó. Como mis padres tan lejos de mi universidad, se habían dado cuenta de mis preferencias. Al final, eso ya no importaba, tenía que luchar con la realidad, pero ¿cómo hacerlo cuando nadie estaba para ayudarme? Después de un tiempo, como pude, conseguí un pequeño trabajo en un Starbucks. No ganaba mucho, pero al final me sirvió para sobrevivir algunos meses. Me mudé a un pequeño departamento en un barrio de mala muerte, y cuando pensé que las cosas no podrían ir peor, lo fueron. Todo el dinero que ganaba se iba para comida y techo. Un día hice unos gastos de más en un poco de ropa, porque la necesitaba. Eso hizo que me retrasara con la renta de una semana. La persona que administraba el lugar era un viejo que todo el día estaba en camiseta de tirantes, y con una calva muy grande. No dejaba que nadie se atrasara con la renta, y por supuesto yo no era la excepción. Recuerdo que tenía mi turno en la tarde, por lo tanto yo pasaba mi tiempo libre durmiendo o comiendo.
Recuerdo que tenía los ojos cerrados cuando escuché que golpeaban la puerta. Era el casero. Me dice que tengo una semana retrasado. Le responde que le pagaré lo más pronto posible que me dé tiempo. Me contesta que él tiene amigos policías que pueden echarme en ese instante de ahí, si no le doy el dinero. Le respondo que aunque quisiera dárselo no lo tengo. Veo que el tipo cierra la puerta de un modo violento y me dice, siempre se puede pagar de otras formas. Yo le contesto que no hago esas cosas. Ya molesto me dice que se va del departamento con algo, o podría ser una llamada y me sacaba a la calle a la fuerza. No entraré en detalles, pero tuve que hacer algo de lo que me arrepiento toda la vida con ese tipo asqueroso. No podía perder ese techo que tenía. Esta parte es muy difícil contarla, pero lo hago por lo mismo, para que se den cuenta de mucho sufrimiento por los que personas como yo pasan. Un día un amigo que trabaja en Starbucks conmigo, al cual yo le había platicado toda mi historia, y que sabía sobre mis preferencias sexuales, en este punto debo aclarar que él también era homosexual, por eso me entendía muy bien. Me pregunta que si ocupo algo de dinero extra, a lo que yo respondo que sí. Me dice que él trabaja como dama de compañía, pero para hombres. Por lo general hay muchos hombres que buscan otros hombres para acostarse con ellos. Él sabía bastante sobre ese ambiente. Debo decir que al principio era algo que no me podía pasar por la cabeza, pero al final cedí, por la necesidad tan enorme que tenía. Mi amigo empezó a decirme cómo y cuánto cobrar. También me dio los números de algunos clientes que él ya tenía y que eran de confianza. Recuerdo que mi primer cliente en ese ambiente me trató muy bien y me recordaba mucho a John, aquel hombre con el que empecé a descubrir muchas cosas, y a veces me preguntaba sobre él. Conforme pasó el tiempo seguí en este trabajo, de satisfacer a hombres. Me había mudado a un mejor departamento. Debo admitir que gano bastante bien, pero aunque tenga necesidades, y salga con estos hombres, admito que nunca lo he hecho por placer, solo por el dinero. Junté un poco de dinero y me atreví a pagar una cirugía de aumento de busto, porque era algo con lo que siempre había soñado, tener lo más cercano a un cuerpo de mujer, y me hice llamar Sharon con mis clientes. Dejé el empleo de Starbucks, porque empecé a aceptar clientes durante el día, y no solo durante la noche. Mientras que una tarde me encontraba con un cliente, recuerdo haber recibido un mensaje de mi amigo de Starbucks que me introdujo en el negocio de las damas de compañía, ya que él también se dedicaba a esto. El mensaje decía que tenía que hablar conmigo urgentemente. Lo ignoré pensando que no era muy importante, y seguí con mi trabajo. Al día siguiente mi amigo me visita y me dice lo mismo del mensaje, que tiene algo muy importante que contarme. Lo invito a pasar y le ofrezco una taza de café. Me la acepta. Mientras preparaba el café me dice que si conozco el nombre de John. Cuando escuché la pregunta que me hacía mi amigo, rápido lo recordé a John, el hombre con el que salía desde un principio cuando era muy joven. Le contesto que si conocía a un John hace muchos años. Me dice que hace un par de noches lo contactó un número desconocido pidiendo servicio. Mi amigo acepta y quedan de ver al hombre en un hotel. Después de caricias y besos, el hombre le dijo que su nombre era John. Pidió servicio a la habitación donde recibió varias botellas de vino. Mi amigo me decía que él pensaba que era el típico cliente alcohólico, por lo cual tenía que poner atención, ya que algunos clientes de ese tipo suelen golpearnos. Pero el tipo John resultó ser muy tranquilo, y ya después de embriagarse este hombre, comenzó a decirle a mi amiga que él era casado, con 2 hijas, pero que en realidad no amaba a su mujer. También hablaba sobre su jefe, cómo era que lo trataba mal. Mi amiga, como ha pasado con bastantes hombres así, solo lo dejaba hablar, ya que ella estaba cobrando por hora. Por último John le platicó una historia donde decía haber conocido a un chico hace algunos años, de esa misma área de Nueva York, que se llamaba Thomas, un joven muy tímido. En ese momento mi amiga se acordó de mí, porque ella sabía mi historia, y puso más atención a la historia del John. Por último le dijo a mi amigo que yo lo había dejado, cosa que sí
si era cierta. Después comentó sobre que él había planeado una venganza para joderme la vida, en aquel entonces por haberlo abandonado. Recuerdo que le dijo que había tomado algunas fotos en nuestros encuentros amorosos de hace muchos años, y como John sabía mi dirección, porque él mandaba taxis a recogerme, dijo haber enviado algunas de fotos impresas a mi dirección. Fue cuando me di cuenta del por qué mi padre se había enterado de mis preferencias sexuales, y por eso me había convertido en algo que de lo que él aborrecía. Ahora comprendía todo. John me había traicionado, él me había expuesto con mis padres. En ese instante comencé a llorar y mi amigo junto conmigo. Para ese entonces miraba todo con claridad. Las semanas pasaron y un día recibo el mensaje de mi amigo diciéndome que John lo había contactado para un servicio ese día en la noche. Yo y mi amigo ya habíamos planeado algo, iríamos a la cita los dos, pero yo llegaría una vez que John estuviera ebrio, y así fue. Recuerdo que la habitación era la 407, mi amigo me mandó un mensaje de texto diciéndome que John estaba súper ebrio, que ya podía subir. Para ese entonces él le había dicho a John que llegaría otro chico sin costo alguno, a hacerles compañía, el cual era yo. Cuando llegué y miré a ese maldito me di cuenta que sí era John, el mismo alcohólico que había conocido antes. En ese momento, por los años que habían pasado, él no podía reconocerme, ya sea por lo ebrio que estaba, porque me veía completamente como mujer, con cabello largo, uñas y busto. Él se me queda viendo y me dice que si soy mujer me debo de largar porque él solo se acuesta con hombres. Le digo que soy hombre y le demuestro que no tengo parte femenina, más bien una parte masculina. Dijo que comience la fiesta. Entonces comenzó a mantener relaciones sexuales con mi amigo, al cual había contratado. Sin que él se diera cuenta saqué de mi bolso mi celular y comencé a grabarlo. El malnacido estaba tan ebrio que no se percataba de la cámara. En un muy buen momento comenzó a hablar sobre cómo odiaba su vida y cómo odiaba a su familia, que solo lo veían como un banco, porque tanto sus hijas y esposas solo le sacaban dinero. Hizo algunos comentarios de su jefe, y de la empresa para la cual trabajaba, al cual se refería como que era un basurero. Cuando me di cuenta que ya tenía lo suficiente, mi amiga y yo lo dejamos dormido, pero no sin antes tomar nuestros honorarios y una foto a su licencia de conducir. Salimos por la puerta y no lo volvimos a ver. Le agradecí a mi amigo por el favor que me había hecho y me dijo que sí, que planeaba hacer con el video. Le dije que planeaba exponer a John de una manera como no se imaginaba, pero que él no se preocupara ya que su cara no aparecía en el video de poco más de 20 minutos. En fin, pasaron los días y me propuse terminar lo que había empezado. Para empezar busqué a John en Facebook, por el nombre de su licencia de conducir. Su cuenta no estaba en privado, y podía ver muchas de sus fotos. En algunas de sus fotos sale con su esposa e hijas, y me fijé bien en si estaban etiquetadas. Afortunadamente me aparecía el nombre de su esposa, y mediante una cuenta falsa le mandé a la esposa de John el video por partes, donde básicamente sale él teniendo relaciones con hombres y hablando una gran cantidad de basura de ella y sus hijas. Después, con ayuda de un amigo, busqué la página de la empresa de John, y en el apartado de información se encontraba una lista de correos para comunicarse con asesores en dicha empresa. Creo que no vale la pena nombrar a esta institución, ni cualquier otra referencia. El video me he dado cuenta que aún sigue en algunos sitios de pornografía al cual yo lo había subido. Debo de decir que cuando le envié el video a su esposa, a los pocos minutos recibí una contestación de su parte, donde demandaba saber quién era yo y cuándo se había grabado ese video. Solo le contesté la fecha y lugar donde se grabó, y cerré la cuenta para siempre. Los videos que mandé a la empresa de John, no sé si alguno de sus superiores lo pudo ver, pero por lo menos me encargué de destruir su matrimonio.
Así como él destruyó parte de mi vida, yo sé que mi historia es un poco larga y tal vez describí muchos aspectos que no eran tan necesarios, pero la intención fue hacerles saber por todo lo que pasé y lo cual me hizo llevar esa venganza a cabo, que hasta hoy en día no me arrepiento para nada. Yo siempre he pensado que si tienes la posibilidad de cobrar viejas cuentas hazlo, porque te podrías arrepentir de no hacerlo. Solo me da mucha tristeza por sus hijas y la situación por la que están pasando, pero creo que es mejor que supieran la verdad. Gracias por leer mi historia, por los premios y por compartir. Me despido de ustedes, los quiero mucho, adiós. Hola, si te ha gustado el video te invito a que le des like y te suscribas al canal, te lo agradecería mucho. Y si tienes algún caso que te haya pasado a ti, mándalo al correo de la descripción y puede salir en el próximo video de forma anónima. Bye bye.